La capital venezolana se encuentra sumida en un estado de sitio no declarado, mientras los ecos de una caída histórica retumban en cada esquina de la avenida Urdaneta. Tras la captura cinematográfica de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el equilibrio de poder en el hemisferio se ha roto definitivamente. En las últimas horas, una señal de video interceptada ha mostrado a un Nicolásito Maduro Guerra fuera de sí, emitiendo una amenaza que raya en lo apocalíptico. El hijo del depuesto líder, escondido en algún túnel reforzado bajo las montañas de Caracas, ha advertido que el país entero arderá si sus progenitores no son entregados vivos a las milicias que aún le son fieles. La desesperación en su voz es el reflejo de una realidad que supera cualquier ficción política. Según informes filtrados de la contrainteligencia, la fortuna oculta que la familia Maduro ha amasado a costa del hambre del pueblo no asciende a 10.000 millones, sino que las auditorías forenses internacionales apuntan ahora a una cifra escalofriante de 750.000 millones de dólares. Este capital, suficiente para reconstruir 3 veces el continente entero, ha sido rastreado en operaciones de lavado de dinero que involucran a bancos, fantasma y criptoactivos diseñados para evadir cualquier control. Mientras tanto, el comportamiento del dictador en su celda de detención preventiva ha pasado de la negación a la locura más violenta. Se reporta que Maduro ha sufrido varios ataques de nerviosismo extremo, llegando a golpear su cabeza contra las paredes reforzadas mientras reclama su derecho divino a gobernar. Su esposa, Cilia Flores, conocida como la primera combatiente, permanece en un estado de catatonia interrumpido únicamente por episodios de llanto incontrolable al darse cuenta de que el anillo de seguridad cubano y los sistemas de defensa rusos que los protegían fueron neutralizados en cuestión de minutos por una fuerza fantasma de 24 operadores de élite. La caída comenzó con un simple objeto de lujo, un reloj de alta gama que Maduro recibió y que contenía un microchip de rastreo cuántico, permitiendo a la inteligencia occidental conocer su ubicación exacta con un margen de error de apenas 3 centímetros. Nicolásito, consciente de que el tiempo se le agota, ha llamado a una insurrección total, pero la respuesta en los cuarteles es de un silencio sepulcral. Los generales que ayer juraban lealtad eterna, hoy están quemando documentos y tratando de negociar sus propias salidas hacia países que no tengan tratados de extradición. La amenaza de lanzar misiles de corto alcance contra objetivos civiles ha puesto a la comunidad internacional en pie de guerra, activando protocolos de defensa aérea en toda la región del Caribe. Estamos ante el desmantelamiento de una estructura criminal que ha operado durante más de 2 décadas y que ahora, en su agonía, intenta arrastrar a toda una nación al abismo junto con ellos. La tensión geopolítica ha alcanzado un punto de no retorno, donde cada segundo cuenta y donde la vida de los antiguos jerarcas pende de un hilo tan delgado como la paciencia de un pueblo que ha sufrido demasiado. El hijo del régimen clama por una piedad que sus padres nunca tuvieron, mientras las pruebas de sus crímenes contra la humanidad y el saqueo masivo de los recursos del subsuelo emergen con una crudeza que horroriza hasta a los analistas más experimentados del Pentágono. La atmósfera en el búnker subterráneo de Fuerte Tiuna es de una histeria colectiva que supera cualquier descripción previa y se ha transformado en un verdadero escenario de pesadilla. Nicolásito, con los ojos completamente inyectados en sangre y las manos temblorosas por el consumo excesivo de tranquilizantes, ha ordenado la activación inmediata del Código Negro, una directiva suicida que instruye a las milicias remanentes a ejecutar ataques indiscriminados en las zonas residenciales más densas de la capital. La amenaza no es solo retórica ni un simple alarde de poder. Los satélites de vigilancia han detectado movimientos inusuales de lanzaderas de misiles de fabricación extranjera, apuntando directamente hacia las embajadas internacionales y a los centros de acopio de ayuda humanitaria en la frontera. El hijo del régimen
en un arrebato de ira desenfrenada que duró más de 3 horas, ha destruido sistemáticamente televisores, computadoras y equipos de comunicación satelital, gritando a todo pulmón que si su familia cae, la geografía venezolana entera dejará de existir tal como la conocemos hoy. Mientras tanto, en el centro de detención de máxima seguridad, donde permanece Nicolás Maduro, bajo vigilancia constante de las fuerzas especiales, los informes internos describen una conducta psicótica sin precedentes históricos. El hombre que una vez se jactó de ser el protector supremo de los pobres, ahora se arrastra por el suelo de hormigón de su celda, arrancándose los jirones de su ropa y reclamando que voces del más allá le están ordenando sacrificar a sus propios seguidores más fieles para recuperar el trono perdido. Se reporta que ha golpeado las puertas de acero hasta sangrar, exigiendo que se le entregue su banda presidencial, mientras maldice a los generales que, según su delirio, lo vendieron por unas pocas monedas de plata. Su esposa, Cilia Flores, permanece a pocos metros en una celda contigua, sumida en un silencio aterrador, solo interrumpido por risas nerviosas que resuenan en los pasillos fríos de la prisión, evidenciando el colapso mental total de la pareja que una vez controló el destino de millones. La magnitud del saqueo sistemático que ahora sale a la luz es tan vasta y monstruosa que ha desestabilizado los cimientos de los mercados financieros globales. Los 750 mil millones de dólares que la cúpula madurista desvió de las arcas públicas no estaban depositados únicamente en cuentas bancarias convencionales, sino que estaban físicamente escondidos en inmensas bóvedas de plomo construidas bajo tierra, repletas de lingotes de oro puro con el sello de la Reserva Nacional borrado mediante procesos químicos avanzados. Analistas de inteligencia de alto nivel sugieren que Nicolásito posee en su poder los códigos de activación de una red de sabotaje cibernético diseñada para colapsar los sistemas eléctricos y de agua de 5 países vecinos de manera simultánea si no se cumplen sus exigencias. La desesperación extrema del heredero se debe a que el comando de 24 operadores de élite que realizó la extracción no solo se llevó a sus padres, sino que también confiscó los discos duros encriptados que contienen la ubicación exacta de los activos ocultos en paraísos fiscales de Medio Oriente y Europa del Este. Sin el acceso a ese dinero sangriento, la lealtad de sus mercenarios y colectivos armados se está evaporando más rápido que el agua en un desierto ardiente, y la violencia interna entre las distintas facciones del chavismo radical ha convertido a Caracas en un campo de batalla dantesco donde ya no se distingue quién dispara contra quién. El papel del famoso reloj en la captura ha sido el golpe de gracia definitivo. Se trata de una pieza de relojería única en el mundo, valorada en más de 3 millones de dólares, que contenía una batería de microfusión de larga duración capaz de emitir una señal de frecuencia ultra baja, absolutamente indetectable para los radares de fabricación cubana y rusa. Este dispositivo no solo reveló su posición exacta en tiempo real, sino que grabó con nitidez miles de horas de conversaciones secretas, donde se planeaba la entrega total de la soberanía territorial a grupos insurgentes extranjeros a cambio de protección personal y una ruta de escape. Al descubrir esta traición suprema, incluso los sectores más nacionalistas del ejército han comenzado a dar la espalda al hijo del dictador, dejándolo solo en su delirio de grandeza y destrucción. Nicolásito, viéndose acorralado y sin el respaldo de sus antiguos protectores internacionales, ha recurrido al chantaje emocional de nivel extremo, publicando videos encriptados donde se le ve llorando desesperadamente y pidiendo una tregua humanitaria, para apenas unos segundos después mostrar un arsenal de ametralladoras pesadas y jurar una venganza sangrienta que bañará de rojo todas las calles de la nación. La comunidad internacional observa con un horror absoluto cómo la estructura de poder más corrupta de la historia de Venezuela se desintegra en un caos de locura, codicia insaciable
y amenazas de destrucción total contra su propio pueblo. El reloj del juicio final para el régimen parece haber llegado a su último segundo y el mundo contiene el aliento ante la posibilidad de que el hijo desesperado decida apretar el botón del caos final antes de ser capturado por la justicia que ya le pisa los talones en las sombras de la capital. Mientras la sombra de la traición se cierne sobre las ruinas del Palacio de Miraflores, un nuevo y oscuro protagonista emerge de las cenizas del chavismo radical. Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte del Mazo, no solo ha abandonado a la familia Maduro a su suerte, sino que ha proclamado una zona de exclusión total en el oriente del país, declarándose a sí mismo como el caudillo supremo de una nueva resistencia armada. Informes de inteligencia satelital confirman que Cabello ha tomado el control de los pozos petroleros más productivos, no para producir energía, sino para utilizarlos como armas de destrucción masiva, amenazando con incendiar las reservas de crudo más grandes del mundo si un solo soldado extranjero pisa su territorio. Esta fractura interna ha dejado a Nicolásito Maduro Guerra en una posición de vulnerabilidad absoluta, rodeado de guardaespaldas que ahora lo miran con la frialdad de quienes solo esperan el mejor postor para entregar su cabeza. La suma de 750,000 millones de dólares robados ha provocado un terremoto financiero en los paraísos fiscales de las islas del Caribe y pequeñas naciones europeas, donde la súbita congelación de estas cuentas ha causado la quiebra de 14 bancos internacionales de prestigio. La comunidad internacional no ha permanecido indiferente ante este colapso sistémico. Una coalición naval sin precedentes, compuesta por más de 50 buques de guerra de 30 naciones diferentes, ha establecido un bloqueo total que impide cualquier entrada o salida de suministros militares. Este cerco de acero no tiene solo la misión de asfixiar al régimen, sino de interceptar los cargamentos de uranio enriquecido que, según fuentes de alta fidelidad, Maduro intentaba vender a grupos extremistas internacionales en un último y desesperado intento de financiar su escape. En su celda, el antiguo dictador ha perdido toda noción de la realidad. Las cámaras de vigilancia infrarroja captan a un hombre que conversa animadamente con las sombras, alegando que el espíritu de Hugo Chávez le dicta órdenes tácticas para recuperar el control de Caracas. Maduro se niega a ingerir cualquier alimento que no sea aprobado previamente por sus carceleros, convencido de que la orden de su ejecución ya ha sido firmada por sus antiguos aliados en el Kremlin y Pekín. La caída de este gigante de barro ha revelado una red de túneles que conecta los principales centros de poder con lujosas mansiones ocultas bajo la selva virgen. En estas estructuras, los equipos de búsqueda han hallado montañas de dinero en efectivo, joyas de la corona robadas de museos europeos y una colección de arte que supera el valor de 5,000 millones de dólares. Nicolásito, al ver que su base de poder se desmorona, ha iniciado una purga interna sangrienta, ejecutando a más de 40 oficiales de alto rango en una sola noche, bajo la sospecha de que intentaban comunicarse con la justicia internacional. Esta paranoia desenfrenada ha convertido a los últimos reductos del régimen en un matadero humano, donde la lealtad se paga con la vida y la traición es la única moneda de cambio que garantiza la supervivencia. Los expertos analistas sugieren que estamos presenciando el fin de una era de terror que será estudiada en los libros de historia como el saqueo más grande jamás perpetrado contra una nación soberana. La tensión en las calles de Caracas ha llegado a un punto de ebullición insoportable. Los ciudadanos, empoderados por las noticias de la captura, han comenzado a derribar las estatuas de los jerarcas y a sitiar las estaciones de policía controladas por los colectivos. La respuesta de Nicolásito ha sido el despliegue de drones suicidas de fabricación casera, cargados con agentes químicos letales, listos para ser lanzados sobre las plazas públicas. Es un juego de suma cero donde el hijo del dictador
prefiere reinar sobre un cementerio que aceptar el juicio de un tribunal civil. El mundo observa en directo, a través de una señal satelital que ha pirateado todas las frecuencias de televisión, cómo la arrogancia de una dinastía se transforma en el llanto amargo de los cobardes que ven su destino escrito en las paredes de sus propias prisiones. El juicio que se avecina promete ser el evento jurídico más trascendental del siglo XXI, donde cada centavo robado y cada vida cegada deberán ser rendidos ante una humanidad que clama justicia tras décadas de silencio y complicidad. La parálisis en el alto mando militar es absoluta y el silencio que emana de los cuarteles es más aterrador que el estruendo de las bombas. Los generales, que antes se pavoneaban con soles de oro macizo en sus hombros, ahora se esconden en sótanos húmedos y túneles de alcantarillado, tratando desesperadamente de borrar sus huellas digitales de los registros de la Dirección de Contrainteligencia Militar. La captura de los Maduro ha dejado un vacío de poder que ha sido llenado por el caos más primitivo y sangriento. En las zonas populares de Caracas, los grupos paramilitares conocidos como colectivos han iniciado una guerra fratricida por los remanentes del botín. Se reportan enfrentamientos con armamento pesado y artillería ligera en plena luz del día, donde tanquetas robadas son utilizadas para derribar los muros de las mansiones de los antiguos ministros en busca de dólares enterrados. Nicolásito, desde su refugio secreto bajo el cerro El Ávila, ha perdido el control de estas fieras que el mismo régimen alimentó durante años con odio y armas. En un acto de locura final, ha emitido una orden codificada para que sus últimos leales utilicen las reservas de gas cloro y agentes neurotóxicos almacenados en depósitos industriales secretos para crear una cortina de muerte sobre la capital, un plan de tierra quemada que solo la intervención heroica de oficiales desertores ha logrado frenar parcialmente en las últimas 6 horas. Mientras tanto, en la prisión de máxima seguridad donde el mundo vigila cada movimiento, la degradación mental de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles que los psiquiatras militares califican de psicosis irreversible. El depuesto dictador ha comenzado a escribir proclamas incoherentes en las paredes de su celda, utilizando su propia sangre y fluidos, dibujando mapas de una Venezuela imaginaria donde él sigue siendo el emperador absoluto del continente. Sus gritos de guerra y reclamos de ser el hijo de la divinidad resuenan en todo el bloque de detención, obligando a los equipos médicos a sedarlo con dosis masivas de potentes antipsicóticos que apenas logran calmar sus espasmos violentos. Se reporta que en un ataque de ira, Maduro logró arrancar un soporte de hierro de su camastro para intentar perforar la puerta de acero, gritando nombres de generales que ya lo han traicionado 1000 veces. Cilia Flores, por su parte, ha caído en un estado de mutismo absoluto, mirando fijamente a un punto inexistente en el espacio, rodeada de las pruebas irrefutables que los investigadores han puesto frente a ella. Documentos que detallan el desvío de 750,000 millones de dólares hacia cuentas en paraísos fiscales custodiados por mercenarios internacionales. El rastro de esta fortuna maldita ha llevado a los analistas forenses a descubrir algo aún más perturbador. Bajo el lecho del lago de Maracaibo, los buzos tácticos han localizado contenedores estancos que albergan una flota de minisubmarinos cargados hasta el techo con paletas de billetes de $100 frescos y lingotes de oro con una pureza del 99.9%, con el sello de la nación borrado toscamente. Este tesoro, valorado en una cifra que podría pagar la deuda externa de 5 países europeos, es el símbolo del saqueo más grande de la historia moderna. La presión internacional es asfixiante y ha provocado un giro geopolítico de 180 grados. Rusia y China, en un movimiento que ha dejado a Nicolásito en la orfandad política total,
han emitido comunicados conjuntos donde desconocen cualquier vínculo previo con la familia Maduro, calificándolos ahora como una anomalía criminal que traicionó la confianza de sus aliados. Esta traición de sus antiguos protectores ha sido el golpe de gracia para el heredero, quien ha sido captado por drones de vigilancia intentando negociar su salida hacia una isla privada en el Pacífico a cambio de entregar las claves de acceso a las armas químicas remanentes. La figura de Nicolásito se ha convertido en la de un fantasma que recorre los pasillos de una Caracas que arde bajo una inflación que ha llegado a niveles de 1.000.000% en las últimas 24 horas, convirtiendo el papel moneda en basura que la gente quema en las esquinas para calentarse en las noches de anarquía. Sus amenazas de volar los puentes internacionales y destruir las refinerías son recibidas con odio y desprecio por una población que ya no le teme a la muerte porque la ha vivido de cerca durante décadas. La cuenta regresiva para su captura definitiva ha entrado en su fase roja, con fuerzas especiales cerrando el círculo sobre su búnker, mientras el mundo espera el momento en que el último representante de la dinastía del terror sea presentado encadenado ante un tribunal internacional, cerrando para siempre el capítulo más oscuro y costoso de la historia venezolana. El foco del mundo se ha desplazado ahora desde los campos de batalla urbanos hacia las salas de mármol de la justicia internacional, donde se prepara el proceso legal más ambicioso desde los juicios de Nuremberg. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, respaldada por un equipo de 1.000 investigadores financieros y expertos en crímenes de guerra, ha elevado la cifra del desfalco total a una cantidad que desafía la comprensión humana, 1.500.000.000.000 de dólares. Esta suma astronómica, que representa el trabajo de 3 generaciones de venezolanos, fue succionada a través de un complejo sistema de arterias financieras que conectaban el Palacio de Miraflores con las dictaduras más opacas del planeta. Los documentos recuperados de la caja fuerte personal de Cilia Flores, ocultos en un compartimento de doble fondo revestido de plomo para evitar escaneos térmicos, revelan que la ex primera dama coordinaba personalmente las rutas del narcotráfico transcontinental utilizando la flota de aviones presidenciales para mover toneladas de sustancias ilícitas hacia los mercados de Asia y Europa. En su celda de aislamiento, Nicolás Maduro ha cruzado el umbral de la locura definitiva. Los guardias reportan que el ex dictador pasa noches enteras gritando consignas revolucionarias a una pared vacía, convencido de que está dirigiendo un ejército de millones de soldados invisibles. En sus momentos de mayor delirio, ha intentado morder a los enfermeros militares, alegando que posee una inmunidad biológica que lo protege de cualquier ley terrenal. La imagen del hombre que una vez desafió a las potencias mundiales, ahora reducido a un sujeto que se arranca el cabello y llora por un trozo de pan, es el testimonio más crudo de la caída de un tirano. Mientras tanto, en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que no habrá negociación posible, ni exilio dorado, ni amnistía. El destino de la cúpula madurista es una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en suelo extranjero, donde el sol será un recuerdo lejano y el silencio su única compañía. La estrategia de estabilización y transición ya está en marcha, pero el costo humano de la resistencia final de Nicolásito sigue aumentando en las periferias de la capital. Nicolásito, operando desde un sistema de cavernas naturales convertidas en un centro de comando de alta tecnología, ha lanzado un último ultimátum que ha congelado la sangre de los diplomáticos. Ha amenazado con activar una serie de cargas explosivas colocadas en los cimientos de las represas más grandes del país, lo que provocaría una inundación de proporciones bíblicas que borraría del mapa a cientos de pueblos y ciudades en cuestión de minutos. Esta táctica de tierra quemada es el reflejo de una mente criminal que prefiere el exterminio total antes que la rendición. Los analistas militares sugieren que el hijo del dictador
está sufriendo episodios de paranoia extrema, ejecutando a sus propios ingenieros de sistemas al creer que son espías infiltrados. La lealtad de sus últimos seguidores se mantiene únicamente por el miedo a los pelotones de ejecución que patrullan los túneles, donde la temperatura y la tensión han convertido el aire en algo casi sólido e irrespirable. El descubrimiento de un segundo reloj de lujo idéntico al que permitió la captura de su padre ha revelado que la inteligencia occidental tenía infiltrado el círculo íntimo de la familia desde hace más de una década. Cada palabra susurrada en la alcoba presidencial, cada orden de ejecución y cada transferencia bancaria ilegal fue grabada y transmitida en tiempo real a los centros de análisis de Virginia. Este nivel de infiltración demuestra que el régimen fue una cáscara vacía mucho antes de su colapso físico. La riqueza acumulada, esos 1.500 mil millones de dólares, está siendo rastreada mediante algoritmos de inteligencia artificial que están bloqueando cada movimiento de criptoactivos intentado por Nicolásito desde su búnker. La asfixia económica es total y el heredero del terror se encuentra ahora en una trampa de lujo, rodeado de lingotes de oro que no puede usar y armas que solo sirven para su propio final. El desenlace de esta tragedia geopolítica se acerca con la velocidad de un rayo, mientras el pueblo venezolano comienza a vislumbrar, entre el humo de las explosiones y el caos de la transición, la posibilidad de un futuro sin las cadenas de la dinastía que los oprimió por 26 años. El asedio final al complejo subterráneo bajo el Cerro El Ávila comenzó a las 3 de la mañana bajo un cielo cubierto por una bruma densa que ocultaba el avance de la justicia definitiva. La unidad de élite de 24 operadores, la misma fuerza fantasma que extrajo a Nicolás Maduro de su palacio, ejecutó una maniobra de infiltración vertical utilizando tecnología de camuflaje óptico que los hacía prácticamente invisibles a los radares térmicos remanentes. Al penetrar en el último nivel del búnker, se encontraron con una escena que superaba cualquier descripción de la depravación humana. Nicolásito Maduro Guerra fue hallado en una cámara acorazada, sentado sobre montañas de lingotes de oro y fajos de billetes que sumaban la cifra final y verificada de 2 billones de dólares. Estaba rodeado de monitores que mostraban la destrucción que él mismo había ordenado, pero en su rostro ya no había rastro de la soberbia dictatorial, sino la máscara del terror más absoluto. Al verse rodeado por los punteros láser de los rifles de asalto, el heredero del régimen intentó activar un cinturón de explosivos que resultó ser una réplica falsa, una última metáfora de un poder construido sobre mentiras y simulaciones. La captura de Nicolásito marca el colapso total de la estructura criminal que mantuvo a Venezuela en las sombras durante 26 años de agonía. Mientras era conducido encadenado hacia el helicóptero de extracción, las cámaras grabaron a un hombre que suplicaba por su vida, ofreciendo entregar las coordenadas de depósitos secretos de diamantes y uranio a cambio de una celda con televisión. La caída de la dinastía es ahora un hecho consumado. En las prisiones internacionales donde aguardan sus padres, la noticia de su captura ha provocado una reacción dispar. Nicolás Maduro, sumido en una catatonia profunda, ni siquiera reaccionó al nombre de su hijo, mientras que Cilia Flores sufrió un colapso nervioso que obligó a su traslado inmediato a un pabellón psiquiátrico forense de máxima seguridad. La riqueza recuperada, esos 2 billones de dólares que representan el saqueo más masivo de la historia del planeta, ha comenzado a ser procesada por un fideicomiso global destinado a la reconstrucción inmediata de la infraestructura venezolana, desde hospitales hasta el sistema eléctrico nacional que el régimen dejó en ruinas. El impacto geopolítico de este evento es incalculable. Con la detención de los últimos jerarcas, la influencia de las potencias extranjeras que sostenían al régimen se ha evaporado, dejando paso a una nueva era de soberanía y transparencia.
Analistas del Pentágono y expertos de la Unión Europea coinciden en que este es el trial de la historia, un proceso jurídico que sentará las bases para que nunca más una familia pueda secuestrar el destino de una nación entera. Los testimonios de los oficiales desertores y las miles de horas de grabaciones obtenidas a través de los relojes de lujo inteligentes han revelado planes para desestabilizar a todo el continente americano, planes que ahora han sido neutralizados para siempre. La ciudad de Caracas, por primera vez en décadas, ha apagado los ecos de las sirenas para dar paso a un silencio de esperanza, mientras las banderas nacionales vuelven a ondear sin las estrellas impuestas por la ideología del terror. La narrativa de la familia Maduro termina no con un estallido de gloria revolucionaria, sino con el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas y el cierre de las puertas de acero de sus celdas individuales. La justicia, aunque tardía, ha llegado con una contundencia quirúrgica, demostrando que no hay búnker lo suficientemente profundo ni fortuna lo suficientemente grande para ocultar los crímenes contra la humanidad. Venezuela se despierta hoy de una pesadilla de un cuarto de siglo, consciente de que el camino hacia la recuperación será largo, pero con la certeza de que los arquitectos de su miseria ya no tienen lugar en el mapa del poder mundial. El juicio que comenzará en los próximos días será transmitido a cada rincón del globo, sirviendo como una advertencia eterna para aquellos que pretendan utilizar el Estado como una herramienta de enriquecimiento personal y opresión sistemática. La historia ha cerrado este capítulo con tinta de justicia y el mundo observa, finalmente en paz, el nacimiento de una nueva república sobre las cenizas de la tiranía más costosa del siglo XXI.